El tema de hoy va a ser la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Por qué somos católicos? Primero, podríamos dividir la humanidad en dos grandes grupos, los ateos y los creyentes. Nosotros somos del grupo de los creyentes. A los creyentes los podríamos dividir en cristianos y no cristianos. Nosotros somos del grupo de los cristianos. Y a los cristianos en protestantes y católicos. Primero, no somos ateos, somos creyentes. Segundo, somos cristianos, porque hay creyentes no cristianos. Los musulmanes son creyentes, pero no son cristianos. Los musulmanes creen en Dios. Alá, el Dios de los musulmanes, es nuestro Dios, el Dios creador. Son creyentes, pero no son cristianos. Para los musulmanes, Cristo fue un profeta, no fue Dios. Nosotros creemos que Cristo es Dios. Para ellos, Cristo era un profeta. Son creyentes, no cristianos. Los judíos son creyentes. Yahvé, el Dios de los judíos, es nuestro Dios creador. Son creyentes, pero no son cristianos. Ignoran a Cristo o desprecian a Cristo. Yo nunca he entendido por qué los judíos desprecian a Cristo. Nunca. Le pregunté una vez a un profesor de historia, un padre jesuita como yo, el padre García Villoslada, que tiene un libro de historia de la Iglesia, y le pregunté al padre García Villoslada, oiga, ¿por qué los judíos rechazan a Cristo? Si tenían que estar orgullosos de que Cristo tenga sangre judía en sus venas. Y me dicen, porque Cristo fue un redentor universal. Cristo vino a salvar al mundo entero. Y ellos quieren un Mesías particular, que les dé a ellos el poder del mundo entero. Y no quieren a Cristo, Mesías universal, que viene a salvar al mundo entero. No, quieren su Mesías particular, que les dé a ellos el poder del mundo entero. Por eso, muchos judíos rechazan a Cristo. Otros lo ignoran. En una ocasión fui yo a Tierra Santa, llevé una gran peregrinación de 150 personas, fuimos a Tierra Santa y allí pues nos dieron folletos de propaganda de los judíos, de todo lo que han hecho los judíos en Palestina, que realmente es admirable. Prescindo de los conflictos entre árabes y judíos, no es mi tema. Pero lo que sí creo que es digno de encomio, pues que los judíos pues han hecho pues grandes carreteras, universidades, fábricas, qué sé yo, huertos, con esos métodos de regadío de gota a gota, han transformado lo que era un vergel, lo que era un desierto en un vergel, etc. Entonces, en este folleto se potenciaba, se enaltecía, se describía todo lo que los judíos han transformado Palestina. Bien, y en este folleto donde se describen las grandes obras que han hecho los judíos en Palestina, pone una lista de hombres grandes del pueblo de Israel. Y en esa lista está, qué sé yo, Moisés, Gedeón, los Macabeos, Ben Gurión, que fue el realizador del Estado de Israel. Bien, lista de hombres grandes del pueblo de Israel. En esa lista no está Jesús. No está Jesús. Y Jesús de Nazaret era judío. Jesús de Nazaret llevaba sangre judía en sus venas. Pues Jesús de Nazaret no está en la lista de hombres grandes de Israel. Y sin embargo, Jesús de Nazaret es el hombre, es el judío que más ha influido en la historia de la humanidad. ¿Qué duda cabe de eso? Valores cristianos, valores que Cristo vino a traer a la tierra, hoy son patrimonio de la humanidad. Y hoy hablamos de los derechos humanos.
Pues esos derechos humanos son de cuna cristiana. Han nacido del cristianismo. Y antes del cristianismo no existían esos derechos humanos. Entonces Cristo, con su mensaje, trajo a la humanidad unos valores que hoy son aceptados en el mundo entero. Cristo, el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad. Y segundo, muy interesante, Cristo, el hombre más amado de la humanidad. ¿No ha habido en toda la historia de la humanidad una persona más amada que Jesucristo? Los hombres grandes, después de su muerte, son ignorados, por lo menos no amados. Hoy, pues sí, admiramos a Miguel Ángel, hoy admiramos a Cervantes o a Calderón de la Barca, pero hoy nadie ama a Miguel Ángel. Hoy nadie ama a Miguel Ángel. Lo veneramos como un artista, pero hoy no se le ama. Cristo hace 2000 años que murió y hoy se le ama hasta la muerte. Hay gente que da la vida por amor a Cristo. Unos de golpe en el martirio, otros gota a gota, consagrándole la vida por entero. Millones y millones y millones de hombres y mujeres que hoy aman a Cristo hasta la muerte. Cristo, el hombre más amado en la historia de la humanidad. Pues este hombre, el que más ha influido en la historia de la humanidad, el más amado de la historia de la humanidad, tenía sangre judía en sus venas y hoy los judíos lo ignoran. Lo ignoran. No está en la lista de hombres grandes del pueblo de Israel. Yo eso no lo entiendo. Me apena, me apena. Yo hubiera querido que los judíos estén orgullosos de que en su pueblo nació el hombre más amado de la historia y el que más ha influido en la historia de la humanidad. Bien, es verdad, tengo que decir que hoy hay un grupo de judíos que se acercan a Cristo. Yo estuve en Nueva York dando conferencias y vi jóvenes, chicos y chicas, que llevaban unas camisetas que ponía Jews for Jesus, los judíos por Jesús. Lo mismo que otros llevan en su camiseta, que sé yo, Yale University, o que sé yo, Boston University. Pues otros hablan Jews for Jesus, los judíos por Jesús. La verdad que es verdad, hoy hay un acercamiento de los judíos hacia Jesús, pero no cabe duda que en general el pueblo judío hoy o rechaza a Cristo o ignora a Cristo. Por lo tanto, dejo este punto. Hay creyentes no cristianos, como los musulmanes creyentes no cristianos, como los judíos creyentes no cristianos. Nosotros somos creyentes y cristianos. Entre los cristianos hay dos grupos. Los protestantes son cristianos y los católicos, que también somos cristianos. Dos grupos. Nosotros somos creyentes, cristianos y católicos. No somos protestantes. ¿Y por qué somos católicos? Porque sabemos que Cristo fundó una sola iglesia en San Pedro. Y hoy, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro, Juan Pablo II, el Papa de Roma. Estamos seguros de ello. Tenemos garantías de que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro, lo cual no pueden decir los protestantes. Porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo, porque todos los protestantes vienen de un Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Había otras herejías. Valdenses, priscilianos, qué sé yo, maniqueos, lo que sea, docetas, montones de herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina,
no tienen unidad de gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Son distintos. Las herejías anteriores a Lutero no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. Y todas las iglesias protestantes, que son más de 400. Yo he leído, tengo un libro de Crivelli, se llama, y se titula Diccionario de sectas protestantes. Hay más de 400 catalogadas sectas protestantes. Hay más de 400 iglesias protestantes, todas vienen de Lutero. Y sabemos, cada iglesia protestante, sabemos quién la fundó, cuándo la fundó, dónde la fundó. En mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, lo digo siempre porque aquí así está de gordo, le llamo Enciclopedia del Católico, aquí he puesto todo lo que sé. Bien, pues el mío Para Salvarte he puesto las principales, no todas, son 400, pero he puesto las principales iglesias protestantes, quién, cuándo y dónde fue fundada. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, fundados en Estados Unidos por Russell en 1879. Los Adventistas, fundados en Estados Unidos por Miller, 1860. Los Mormones, fundados en Estados Unidos por Smith, 1830. Los Metodistas, fundados en Oxford por Wesley, en 1739. Los Bautistas, fundados en Ámsterdam por Smith, en 1605, etc. Los Anglicanos, fundados en Inglaterra por Enrique VIII, en 1534. Y como dije antes, los luteranos, fundados en Alemania por Martín Lutero, en 1517. Por lo tanto, el protestantismo nace con Lutero en 1517. Pues si el protestantismo nace en 1517, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Si el protestantismo nace 1500 años después de morir Cristo, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Le dice a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra son palabras similares. En arameo, que era la lengua que Cristo hablaba, es la misma palabra. Pedro y piedra es la misma palabra. Cristo hace un juego de palabras. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia en San Pedro, y el Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso estoy en la Iglesia Católica, porque sé que la única iglesia que Cristo fundó en la tierra es la católica. Por eso soy católico. Y que Juan Pablo II es el legítimo sucesor de San Pedro, lo tenemos por la lista de los 265 papas sucesores de San Pedro. Por la historia conocemos toda la lista de los papas que son sucesores de San Pedro. Voy a contar una anécdota que tiene su interés, pero sobre todo puede ser muy ilustrativa para los oyentes. Hace unos años hablaba yo en México y hablaba de esto. Y digo yo, allí lo dije, Juan Pablo II, 265, sucesor de San Pedro. ¡Put! Termino y se me acerca un sacerdote y dice: padre, ¿usted ha dicho que Juan Pablo II es el 265 sucesor de San Pedro? Yo tengo la lista oficial del Vaticano y son 264. Me hizo polvo. Me hizo polvo. Pero ¿cómo tengo yo un papa de más? ¿Cómo se me ha colado a mí un papa? Y yo había sacado mi lista, pues, de una historia de la Iglesia. Yo copio mi lista de una historia de la Iglesia. 265. Y viene este sacerdote, me enseña, porque me lo enseñó, la lista oficial de los papas del Vaticano, 264. Me hizo polvo. ¿Qué pasa aquí? Pero claro,
yo no dejo enemigos a la espalda. Cuando surge un problema, a resolverlo. Y me puse a estudiar hasta que encontré la solución. Y cojo las dos listas, la mía, que la saqué de una historia de la Iglesia, y la del Vaticano. Entonces, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, bien, bien. Hasta que llega un papa, que no me acuerdo cuál era. Ah, ese falta, aquí está el error. Yo tengo este papa que no está en la otra. Pero sigo estudiando y descubro, en otros historiadores, fulano de tal, no me acuerdo qué papa, murió después de haber sido elegido y antes de haber sido coronado. Ya está. Unos lo ponen porque fue elegido, otros no lo ponen porque no gobernó. Por eso en unas listas está y en otras no. Y esto que pasaba en este papa ha pasado después en 3 o 4. Hay en la historia de la Iglesia varios papas que después de haber sido elegidos no han tomado posesión. Entonces, en unas listas está porque fueron elegidos y en otras no está porque no gobernaron. Por eso a veces las listas de los papas no coinciden perfectamente. Y voy a contar una anécdota que no tiene importancia, pero es curiosa y sobre todo, pues a lo mejor a alguna persona le puede ilustrar, le puede iluminar. Voy a hablar del problema de la papisa Juana. ¿Qué es eso de la papisa Juana? Pues es una leyenda, es mentira, por lo tanto, una leyenda, de que una mujer se disfraza de hombre, entra en el seminario, total, que llega a papa. Y siendo papa, lleva una vida desordenada y queda embarazada. Y en una procesión da luz. Y nace un niño. Un escándalo en la iglesia. Bien. Esa es la ley. Digo, perdón, me he equivocado. Vamos, que no he dicho una cosa. Esa es una película. A eso voy. Hay una película de la papisa Juana que dice lo que he dicho. La leyenda de la papisa Juana estaba. Pero hacen una película que se llama La papisa Juana, donde está la mujer que se disfraza de hombre, que llega a papa, que lleva una vida desordenada, que queda embarazada y da luz en una procesión. Esa es la película, ¿vale? Pues viene una mujer y me dice, padre, he visto una película de la papisa Juana, qué vergüenza, hay que ver cómo pasan estas cosas. Y yo no sabía nada de la papisa Juana, lo digo honradamente, yo no lo sé todo. Si yo, según surgen los problemas, me dedico a estudiar las cosas que no sé. Me pongo a estudiar ¿qué es eso de la papisa Juana? Bueno, no tiene nada que ver la verdad con la película. No tiene nada que ver. ¿Cuál es la verdad de la historia de la papisa Juana? Que hubo un papa, creo Juan VIII, sí, creo que es Juan VIII. Juan VIII tenía modales afeminados. Y el pueblo le llamaban la papisa. Esa es la papisa. Un papa, creo que Juan VIII, de modales afeminados y que el pueblo le llamaba la papisa. ¡Eso es todo! Y de esta realidad de un papa con modales afeminados que el pueblo llama la papisa, me montan una película de una mujer que se disfraza de hombre, que llega a papa, que da luz. ¡Todo mentira! Basado en que Juan VIII tenía modales afeminados. Y claro, yo le digo a la mujer, pero es mentira. Padre, que lo he visto en la película. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque las películas ponen lo que quieren los cineastas. Pero no, es una película, no tiene nada que ver con la realidad. Pero de eso me quejo, de que la cultura del pueblo, a veces lo que ven en las películas, lo que ven en la televisión, y no tiene nada que ver con la verdad. La verdad es, lo que digo, sacado nada menos que de Ludovico Pastor, uno de los mejores historiadores de los papas. Y la verdad es que Juan VIII tenía modales afeminados, y el pueblo le llama la papisa. Y ahí me montan una película totalmente mentira, de aquella mujer disfrazada de hombre que llega a papa, que queda embarazada y que da luz en una procesión. Pero por eso digo, que no te fíes de las películas, que dice lo que les da la gana.
que mienten como quieren, que calumnian como quieren. Y la gente se traga la película e ignora la realidad. Se me podría decir, oiga, pero ¿cómo es posible que un papa tenga modales afeminados? Pues sí, puede ser, porque a pesar de esos modales, puede ser muy listo y muy santo. Es listo y santo a papa. Hombre, que tiene unos modales, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Eso es lo de menos. Puede ser muy santo a pesar de esos modales. Y puede ser muy listo a pesar de esos modales. Es muy listo y muy santo a papa. Y el pueblo, con el humor del pueblo, pues la pavisa. Y de ahí me sacan esa película que no tiene pies ni cabeza. Bien, a lo que voy. Lo importante, tenemos una lista de más de 260 papas legítimos sucesores de San Pedro. Juan Pablo II, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso estoy en la Iglesia de Cristo. Estoy en la Iglesia fundada por Cristo. Estoy en la verdadera Iglesia de Cristo. Pero además, aunque sea brevemente, porque ya me hacen señales de que tengo que ir acabando, además de esta lista oficial de legítimos sucesores de San Pedro, hoy tenemos un dato muy interesante. Y es que los arqueólogos han descubierto la tumba de San Pedro y los huesos de San Pedro, que están en una necrópolis, en un cementerio bajo la Basílica Vaticana, debajo del altar papal. Allí se han encontrado la tumba de Pedro y los huesos de Pedro. La tumba fue un descubrimiento de los arqueólogos jesuitas Kirschbaum y Ferrua, y de los arqueólogos italianos Getty y Yossi. En tiempos de Pío XII descubrieron la tumba de San Pedro. En fin, no tengo tiempo de extenderme, pero fue muy interesante cuando en tiempos de Pío XII encuentran una tumba en una necrópolis bajo la Basílica, pero una tumba abierta y vacía, no había huesos. Y después, en tiempos de Pablo VI, se debe todo a Margarita Guarducci, directora nacional de arqueología del Estado italiano, con quien yo estuve en su casa 4 horas para informarme bien del tema. Ella ha sido la que ha identificado, bueno, ella y el doctor Correnti de Palermo. Ella fue la descubridora de un grafito, de una inscripción en el muro rojo junto a la tumba de Pedro, que ponía en el grafito: Pedro está aquí. Picaron en el muro y apareció un nicho cubierto de mármol con unos huesos. Analizaron los huesos humanos, bueno, había unos huesos de un ratón que se coló por allí y murió, pero huesos humanos, todos de la misma persona, del sexo varón, de complexión robusta, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Eso es obra del doctor Correnti de Palermo. Es decir, hay unos huesos de varón, de complexión robusta, Pedro era pescador, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Total, para resumir, le pregunto a Margarita Guarducci, ¿qué probabilidades tenemos de que esos huesos sean de San Pedro? Me dicen, el 100%. Para una arqueóloga, para una especialista, es el 100% de seguridades de que esos huesos son de San Pedro. ¿Y dónde están esos huesos? Debajo del altar papal, en una necrópolis, en un cementerio que se ha descubierto debajo de la Basílica Vaticana, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Es decir, esto es lo bonito, es decir, ahí está Pedro y encima su legítimo sucesor. Hay una continuidad local desde San Pedro al Papa de Roma. Y todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Una continuidad local. Es decir, yo sé que Juan Pablo II es el legítimo sucesor de San Pedro, no solo por la historia de más de 260 papas legítimos sucesores de San Pedro, sino porque además todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro y sobre los huesos de Pedro,
continuidad local. Juan Pablo II, legítimo sucesor de San Pedro. Por eso yo, que quiero estar en la iglesia verdadera de Cristo, en la iglesia que Cristo fundó en San Pedro, estoy en la iglesia de Juan Pablo II, hoy el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso soy católico, no soy protestante, no soy musulmán y no soy ateo. Lo que dicen los astrólogos del origen del cosmos necesita un creador. Si el cosmos comenzó, como ellos dicen, hace 15.000, 20.000 millones de años, necesitó alguien anterior al cosmos que ponga el cosmos en la existencia, porque nadie puede darse la existencia a sí mismo. Antes de existir, nada se puede hacer. El cosmos comenzó hace 15.000, 20.000 millones de años, luego hace falta un creador distinto del cosmos que pone el cosmos en la existencia. Para hacer este trabajo de la identificación científica de la tumba de San Pedro, de los huesos de San Pedro, yo lo he expuesto, tengo un vídeo y un libro donde desarrollo esto. Y para hacer este trabajo fui a Roma, estuve un mes en Roma y he hablado con los arqueólogos que han hecho el descubrimiento. Los jesuitas alemanes Kirschbaum y Ferrua, y los arqueólogos Getty y Yossi, que fueron los que descubrieron la tumba de Pedro. Y después estuve 4 horas con Margarita Guarducci, que es la directora nacional de arqueología del Estado italiano, que ha sido la que ha descubierto los huesos de San Pedro, aunque después el doctor Correnti ha sido el que ha identificado los huesos. Pero la identificación de los huesos de San Pedro se debe a Margarita Guarducci, con quien yo estuve en su casa 4 horas hablando del tema. De manera que, como digo, el trabajo tiene 2 partes. Primero, identificación de la tumba en tiempos de Pío XII, y después, identificación de los huesos en tiempo de Pablo VI. La identificación de la tumba, que como digo se debe a los arqueólogos jesuitas Kirschbaum y Ferrua y a los arqueólogos italianos Getty y Yossi, se hizo en tiempos de Pío XII. Porque estando preparando la cripta, la tumba de Pío XI, al estar preparando la sepultura, se descubrió un mosaico. Y como sabíamos que debajo de la Basílica del Vaticano estaba la tumba de San Pedro, se sabía, pero ¿dónde? ¿Dónde? Pues no sé. ¿En qué sitio concreto? Ahí abajo, ahí abajo. Pero cuando se descubre un mosaico, Pío XII dice que sigan las excavaciones. Y siguieron las excavaciones. Repito, los jesuitas Kirschbaum y Ferrua y los arqueólogos italianos Getty y Yossi. Siguen las excavaciones y descubren toda una necrópolis, todo un cementerio bajo la Basílica Vaticana. El cementerio tenía 2 partes: tumbas ricas, de grandes mausoleos de alabastro, de las familias célebres italianas, los Flavios, los Valerios, etc. Y otra parte de tumbas pobres, tumbas cavadas en la tierra. Y entre las tumbas pobres cavadas en la tierra aparece una tumba abierta y vacía. Y en esa tumba aparecen centenares de monedas de toda Europa. Total, voy a abreviar porque el tiempo no da para mucho, pero después de unos estudios dicen: esta es la tumba de Pedro. Ya está. Esta es la tumba de San Pedro. Y esta cantidad de monedas de toda la Europa medieval demuestra la veneración que se ha tenido a esta tumba, que han venido de toda Europa. Es costumbre en Italia echar monedas en las tumbas, y hay monedas de toda Europa. Bien, pero esa tumba abierta y vacía, no había huesos. Bueno, había unos huesos, pero de un animal, de un cordero, pero huesos humanos no había. Y ya está, tiempo de Pío XII. Esta es la tumba de Pedro. Y Pío XII, en un radiomensaje de Navidad, lo dio a conocer. Hemos encontrado la tumba de Pedro, pero no hay huesos humanos. Bien. Siguen tiempos de Pablo VI y Margarita Guarducci, primera autoridad mundial en epigrafía griega, se pone a descifrar
unos grafitos, unas inscripciones hechas con punzón en el enlucido del muro. Ah, porque esta tumba abierta y vacía estaba flanqueada por unos muros, cosa que no había en las otras tumbas. Estaba protegida por unos muros por las corrientes del Monte Vaticano. Voy a aclarar. Hoy a nosotros Vaticano nos suena a Roma, al Papa, a la Iglesia. El Vaticano es la Iglesia. Bueno, bien. Para hoy nosotros el Vaticano es la Iglesia. Pero la palabra Vaticano es de origen etrusco, anterior al Imperio Romano. Y el Vaticano es una de las colinas de Roma. Una de las colinas de Roma se llama Vaticano, nombre etrusco, anterior al Imperio Romano. Pues en el Monte Vaticano había en la ladera del Monte Vaticano es donde está esta sepultura. Voy a explicar un poco porque esto es historia y esto siempre es interesante. San Pedro fue martirizado por Nerón en el circo de Nerón y de Calígula, ¿no? Bueno, pues fue martirizado en el circo de Nerón y Calígula. Y después de martirizado fue enterrado en el cementerio de la ladera del Monte Vaticano. Había una necrópolis, un cementerio en el Monte Vaticano. Ahí fue enterrado. Y Constantino, cuando se convierte al cristianismo, levantó varias basílicas en las cuales él se convirtió al cristianismo porque dicen, eso lo dice San Silvestre, que lo oyó directamente de Constantino, que él vio el signo de Cristo en el cielo antes de la batalla del puente Milvio contra Magencio. Y él pensó que Cristo le dio la victoria sobre Magencio. Y entonces se convirtió al cristianismo y levantó varias basílicas cristianas. Bueno, pues la Basílica de San Pedro, Constantino la edificó sobre la tumba de Pedro. Sobre la tumba de Pedro. En una ladera del Monte Vaticano con grandes dificultades. Teniendo al lado la gran explanada de 100 metros por 300, donde estaba el circo de Nerón y de Calígula. Pues la Basílica de Pedro la edifica en una ladera del Monte Vaticano con grandes problemas técnicos y morales, porque enterró un cementerio. Y para aquellos, los romanos y los judíos, las tumbas eran sagradas, con enormes dificultades de todas las familias ricas que tenían allí sus tumbas. Constantino enterró el cementerio, la necrópolis, y encima levantó su basílica. Y encima de la basílica de Constantino está la actual basílica. En mi libro lo pongo, en mi vídeo, un croquis de la actual basílica, encima de la basílica de Constantino y encima de la necrópolis donde estaba enterrada, estaba la tumba de San Pedro. Bien, a lo que voy. Entonces, en esa tumba, donde estaba enterrado San Pedro, en la ladera del monte, había filtraciones de agua. Y entonces Constantino, para defender los huesos de la humedad de las filtraciones de agua, protege la tumba de San Pedro con unos muros. Y a los huesos de San Pedro los mete en un nicho que está en el muro rojo. Y Margarita Guarducci, repito, primera autoridad mundial en epigrafía griega, me lo dijo a mí, estuvo 2 años desfilando los grafitos, porque allí venía todo el mundo y escribía. Y uno escribía encima de otro, y es una maraña de rayas. Y Margarita Guarducci, 2 años de estudio, ha publicado después su estudio en un enorme trabajo que ha sido premiado por ¿cómo se llama? El Instituto de Investigación Italiana, no me sé exactamente el nombre, pero es el premio a la investigación italiana por el Estado italiano. Bien, pues ese estudio de Margarita Guarducci, descifrar los grafitos que había en el muro G, se llama muro G por los grafitos que había escrito. Y descubre, en esos grafitos, descubre varias frases muy bonitas. Pedro pide por los cristianos sepultados junto a tu cuerpo. Ahí escrito. Y más, pero para abreviar. Y descubre un grafito que pone: Pedro está aquí.
Cuando Margarita Guarducci descifra el grafito "Pedro está aquí", manda que piquen ahí dentro. Pican el muro y detrás de ese muro aparece un nicho cubierto de mármol blanco con unos huesos. Se estudian los huesos. El profesor Correnti de Palermo estudia los huesos. Primero, huesos de ratón. Un ratoncillo se coló por una rendija, no pudo salir y allí se murió. Y después, huesos de varón. Primero, huesos humanos. Todos de la misma persona. De sexo varón. De complexión robusta. Que murió en edad avanzada. Y murió en el siglo I. Y yo le pregunto a Margarita Guarducci, oiga, ¿qué porcentaje de seguridades tenemos de que estos huesos sean de San Pedro? Y me dice Margarita Guarducci, el 100%. Por la directora nacional de arqueología del Estado italiano, el 100% de seguridades que esos huesos son de San Pedro. Me dice Margarita Guarducci, si buscamos los huesos de San Pedro, ¿qué buscamos? Hueso de varón. Ahí tenemos hueso de varón. De complexión robusta. San Pedro era pescador. Varón de complexión robusta. Que murió en edad avanzada. Que vivió en el siglo I. Todos los datos que buscáramos de San Pedro los tenemos en estos huesos. Estos huesos. Ah, y otra cosa interesante. Y estos huesos han estado envueltos en un rico paño de púrpura y oro. Porque están manchados del rojo de la púrpura. Han sido huesos muy venerados que Constantino los envolvió en un rico paño de púrpura y oro para tenerlos. O sea, han sido huesos muy venerados. Y otro detalle interesante, estos huesos, mientras los huesos de ratón están limpios de tierra, estos huesos, envueltos en el rico paño de púrpura y oro, tienen tierra adherida similar a la tumba abierta y vacía que descubrieron Kirschbaum, Ferrua, Getty y Joshi. La misma tierra de la tumba abierta y vacía de San Pedro, esa tierra adherida hay en los huesos que se han encontrado en el nicho que hay donde junto a la tumba abierta y vacía que habían descubierto los arqueólogos Kirschbaum, Ferrua, Getty y Joshi. Es decir, para abreviar, porque quiero decir otra cosa después, es decir, podemos tener la seguridad de que hemos encontrado la tumba de Pedro, de que hemos encontrado los huesos de San Pedro. Están en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana. Ahora bien, esto para nosotros católicos es de un enorme valor, de un enorme valor. Ahí está Pedro, en que Cristo fundó su iglesia. ¿Y dónde está Pedro? Debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Ahí está Pedro y encima su legítimo sucesor. Hay una continuidad local de San Pedro a Juan Pablo II. No solo por la historia, que tenemos la lista de más de 260 papas desde San Pedro a Juan Pablo II. Tenemos toda la lista de papas desde San Pedro a Juan Pablo II. La historia nos demuestra que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro. Pero no solo la historia, la arqueología. Es que descubrimos los huesos de San Pedro debajo del altar papal. Es que todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Continuidad local. Conclusión. Para nosotros importantísima conclusión. El que quiere estar en la iglesia de Cristo tiene que estar en la iglesia católica, la única que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia, en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra se parecen, pero en arameo, que es la lengua que usaba Cristo, Pedro y piedra es la misma. ¿Qué fa? ¿Qué fa? Cristo hace un juego de palabras, le dice a Pedro, tú eres ¿qué fa? Y sobre esta ¿qué fa?
edificaré mi iglesia. Cristo funda su única iglesia en Pedro. Y el único legítimo sucesor del mundo de Pedro, el Papa de Roma. Quien quiere estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia del Papa de Roma, la única en el mundo fundada por Cristo. Para un católico esto es muy importante, para estar seguros en nuestra fe y no dejarnos comer el coco, como hacen muchos desgraciados que se dejan engañar por los testigos de Jehová, o por los mormones, o por los adventistas, o por quien sea. Todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Los testigos de Jehová, fundados el siglo pasado por Russell. Los mormones, el siglo pasado por Smith. Todos los protestantes, fundados por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Y todos vienen de Lutero. Todos vienen de Lutero. Antes de Lutero no había protestantes. El primer protestante fue Lutero, que era católico, que era sacerdote, que era religioso. Se pelea con el Papa, rompe con la iglesia y funda su iglesia. Y los luteranos son los primeros protestantes. Y antes de Lutero no había protestantes. Herejías ha habido siempre. Desde los primeros tiempos del cristianismo ha habido herejías. Qué sé yo, valdenses, montanistas, priscilianos, montones de herejías desde de los primeros siglos. Pero herejías independientes. No tienen unidad con el protestantismo. No tienen unidad de doctrina. No tienen unidad de gobierno. No han formado una misma comunidad en el tiempo. Herejías independientes. Pero todas las iglesias protestantes de hoy, todas vienen de Lutero. Y desde el luteranismo se fueron subdividiendo y hoy tenemos más de 400 sectas protestantes. Hay un libro de Crivelli, se llama Diccionario de Sectas Protestantes. Tiene más de 400. Y todas estas 400 sectas protestantes, todas vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Yo suelo decir, cuando hablo de esto, perdonad si a alguien no le gusta, pero yo digo un medio chiste, que yo me invento, pero que da luz a esto. A lo mejor a alguien no le gusta que diga esto, pero lo digo porque lo digo siempre, pues no tengo por qué no decirlo aquí. Yo digo esto. Si una señora tiene un hijo 15 años después de morir su marido, ¿será de su marido? Pues el protestantismo nace 15 siglos después de morir Cristo. Si el protestantismo nace 15 siglos después de morir Cristo, ¿cómo Cristo va a fundar el protestantismo? El protestantismo lo fundó Lutero. Y después de Lutero, todos sus seguidores se han ido subdividiendo. Pero ninguna iglesia protestante, pues, ni lo dice, que fue fundada por Cristo. No puede decirlo. Sí, se coge la historia de cada iglesia protestante y nada, llegaron hace unos cuantos años. Todas comenzaron recientemente. Ninguna puede decir que fue fundada por Cristo hace 2000 años. Los católicos, lo podemos decir, nuestra iglesia católica fue fundada por Cristo en San Pedro, y el único legítimo sucesor de San Pedro en el mundo, Juan Pablo II, el Papa de Roma. Por lo tanto, que quede claro que el que quiera estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, tiene que estar en la iglesia católica, la única fundada por Cristo, y Juan Pablo II, el único legítimo sucesor de San Pedro. Por lo tanto, la arqueología encuentra los huesos de San Pedro, encuentra la tumba de San Pedro, debajo del altar papal, en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana, y la arqueología me confirma mi fe en la Iglesia Católica, porque me confirma que el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro es Juan Pablo II, el obispo de Roma. Pero no quiero terminar porque sería injusto que alguien saque la conclusión de lo que he dicho, que todos los católicos seamos buenos y todos los protestantes sean malos, porque eso no es verdad. Entre los católicos hay católicos indeseables, y entre los protestantes hay protestantes de buena fe, que son excelentes personas. Pero la buena fe de un protestante no convierte el error en verdad. El protestante está equivocado, aunque sea buena persona, está equivocado. Hay que distinguir que su vida sea honrada y honesta,
y sus ideas estén equivocadas. El protestante está equivocado, aunque sea buena persona. Está equivocado. Su iglesia no la fundó Cristo, la fundó un hombre. Y el católico está en la verdadera iglesia de Cristo. Y si es mal católico, se irá al infierno. Pero el que él sea mal católico no quita que esté en la verdadera iglesia de Cristo. Lo que pasa es que no basta estar en la iglesia de Cristo. Hay que cumplir con la iglesia de Cristo. Hay que ser fiel a la doctrina de Cristo. Y el católico que es fiel a Cristo se salvará. Y el católico que es mal católico se condenará. Pero hay que distinguir entre que la iglesia católica es la verdadera y que todos los católicos sean buenos, porque los hay malos. Y que la iglesia protestante está equivocada, aunque haya protestantes que son excelentes personas. Pero quiero advertir que a veces se oye decir, para atacar a la iglesia católica, porque hay católicos indeseables. Pues hay que ver católico ese que es un tal, hay que ver el otro católico que es un cual. Pues sí, hay malos católicos. Pero para ver si un árbol es bueno, no miro la fruta podrida caída del árbol. Para ver si un árbol es bueno, mira la fruta pujante de sus ramas. Para ver si la iglesia católica es buena, no miremos a los malos católicos, que es la fruta podrida caída del árbol. Miremos los santos. Son exponente de lo que la iglesia da de sí. Los santos son representativos de lo que es la iglesia de Cristo. Y los santos nos dan ejemplos de heroísmo y de virtud. Pues el ejemplo de lo que da de sí la verdadera iglesia de Cristo son los santos, que es la fruta pujante que cuelga de sus ramas. Y no los malos católicos, que por desgracia los hay. Pero los malos católicos es la fruta podrida caída del árbol de la iglesia. Por lo tanto, voy a terminar con esta idea de que la iglesia católica es la única fundada por Cristo, la única verdadera, pero no todos los católicos somos ejemplares. En la iglesia católica hay buenos, malos y regulares. Y ya dijo Cristo que la cizaña crecía al mismo tiempo que el trigo. En la iglesia católica hay trigo bueno y cizaña. Y los protestantes están equivocados, aunque algunos nos pueden dar ejemplo de virtud y de honradez. Nos pueden dar ejemplo, pero eso no quita que estén equivocados. Porque la buena fe del equivocado no convierte el error en verdad. Yo puedo tener un administrador que me lleva las cuentas y me dice, él cree que 2 y 2 son 5. No me quiere robar, está equivocado. Yo no le digo ladrón, pero le digo está equivocado. Usted será buena persona, pero está equivocado. 2 y 2 son 4, no 5. Por lo tanto, la buena fe del equivocado no convierte el error en verdad. La verdad es verdad. Lo que pasa es que a veces no todos la vivimos con la fidelidad que deberíamos vivirla. Pues demos gracias a Dios de que nos ha permitido, nos ha concedido vivir en la verdadera iglesia que Él fundó, de que estamos en la verdad, y procuremos ser fieles a nuestra fe para que tengamos la dicha de que cuando nos llegue la hora de dar el paso a la vida eterna, Dios nos reciba con los brazos abiertos porque hemos sido fieles a su fe y a su mensaje. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.